o lo que ha diseñado esta Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia. Vamos a ver esto cómo va ahora. Bueno, en primer lugar, como seguramente saben de sobra, es una excepción que la eutanasia sea legal. Es importante también distinguir entre lo que es la eutanasia, que es ese provocar la muerte, de lo que es el suicidio asistido, que es ese ayudar de alguna manera a que la persona pues lleve a cabo o tome determinadas sustancias cuando ella por sí misma, esa persona por sí misma, no puede realizarlo, ¿no? Entonces, la excepcionalidad de la legalización de la eutanasia se ve en que son muy pocos países en el conjunto los que hasta ahora la han aprobado. Lo que sí que es verdad es que varios de ellos han dado ese paso en los últimos años. Algunos, como Portugal, parecía que era inminente que lo iba a aprobar y en cambio ha sido frenado por segunda vez. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, quizás son los más antiguos. España ha sido el cuarto. Canadá el cuarto en Europa, y luego Colombia, que ha habido varios casos bastante mediáticos en los últimos meses sobre aplicación de eutanasia en casos no terminales, Nueva Zelanda y algunos estados dentro de Australia. Claro, para empezar, lo que estamos hablando es una ley que, con ese eufemismo de ayuda a morir, que dice el texto de la ley en repetidas ocasiones, en realidad no estamos ante una ley que regule el final de la vida, que sería lo deseable, porque parece que la eutanasia es la única opción que existe, no hay alternativas, ¿no? A los últimos momentos de la vida. Es como si, según la ley, lo que podemos ver es que no se habla prácticamente de cuidados paliativos, se dan muy pocas alternativas, y hubiera sido deseable que se hablara de una ley sobre el final de la vida y no tanto que se centrara únicamente en lo que es la eutanasia. Claro, ¿cuál es la situación que tenemos ahora con esta nueva ley? Bueno, pues que el punto de partida, sobre todo, es subrayar la supuesta autonomía del paciente omnicomprensiva, absoluta, que ya estaba reconocida la autonomía del paciente en una ley de 2002, pero esta ley va mucho más allá y lo que afirma en su preámbulo es que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa contra la voluntad del titular del derecho a la vida. Claro, con esta forma de referirse o de esa redacción que tiene la ley, en el fondo lo que está es dando un vuelco, y desde la visión de que el Estado tenía una obligación de tutelar el bien jurídico vida, porque es muy valioso, de todos sus ciudadanos, lo que pasa a afirmar en esta ley es que no tiene un deber de imponer, no debe imponer a nadie la vida, y es más, tampoco tiene que tutelar a toda costa. Empieza a poner ahí una serie de límites a un bien jurídico fundamental, tan básico y tan importante como es la vida. Y como dice en esa introducción que tienen todas las leyes, donde se explican, o por lo menos muchas leyes, donde se explica la mente del legislador y la finalidad de la ley, dice que sobre todo lo que aporta en esta ley es un nuevo derecho, reconoce un nuevo derecho, el derecho a elegir el momento de la muerte, un procedimiento y unas garantías. Lo que quiere, o por lo menos lo que declara en ese texto, es que quiere ser muy garantista la ley, para que no haya abusos, puesto que una de las críticas más habituales que se hace a este tipo de leyes cuando se está en el proceso de aprobación es ese peligro de la pendiente resbaladiza, que se empieza aprobando una serie de supuestos y luego normalmente se va ampliando los casos en los que se reconoce, además de aquellas situaciones en las que no se cumple a rajatabla esos requisitos de la ley y, por tanto, hay abusos. Por tanto, la ley habla de un derecho a morir. Derecho a morir. ¿Existe un derecho a morir?
Según la ley sí, pero no deja de ser sorprendente que hasta hace poco tiempo precisamente el matar no tenía excepciones, es decir, el matar, salvo que fueran esos casos que reconoce el derecho penal de que haya un conflicto entre dos bienes jurídicos iguales, es decir, dos vidas, el típico caso donde hay dos vidas en peligro y entonces lo que hay es que decidir en legítima defensa o en estado de necesidad. Entonces ahí estamos, no es un matar simplemente, sino que hay un conflicto de dos bienes iguales. Entonces, de pasar de ser que todo lo que sea una violación, un acto contra la vida, de ser algo totalmente ilegal, ilegítimo, incluso sancionable penalmente, que es como la respuesta más fuerte que puede tener el derecho, pues ahora mismo se ha pasado con esta ley a que haya un nuevo derecho individual prestacional. Es decir, no solamente que se tiene el ciudadano derecho a pedirlo, sino que además el Estado tiene la obligación de facilitarlo. Por lo tanto, con ese nuevo derecho prestacional implica que además es cargándolo a las arcas del Estado. Es decir, que el Sistema Nacional de Salud pues tiene que proveer y lo que corresponde también de las comunidades autónomas es el encargado de facilitarlo, porque si se reconoce un derecho hay que hacerlo efectivo, si no, no hay derecho. Si no se puede realmente disfrutar esa posibilidad de elegir, pues no existiría un derecho efectivo, ¿no? Y todo esto, según la ley, se justifica en la dignidad, en la libertad y en la autonomía, el derecho a elegir el momento de la muerte en una serie de casos que dice la ley. Pero, claro, en ese hablar de autonomía y de libertad y de dignidad se echan de menos muchos matices, muchas cuestiones que son cuántas veces la voluntad pues, está condicionada pues, por la situación médica de la persona, pues porque puede incluso ser influida esa voluntad, pues porque puede haber presiones, puede haber intereses externos que hagan recaer en la persona que tiene ese derecho a elegir, que en realidad no sea tan libre porque está muy condicionada. Hay una serie de requisitos básicos. Yo simplifico mucho toda la descripción que da la ley para no complicar la exposición. En principio, se reconoce este derecho a los nacionales españoles que estén en una situación de enfermedad grave e incurable, o bien, dice también la ley, las personas que sufran un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Normalmente, lógicamente, se suele exigir que haya un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, donde la persona haya manifestado ese deseo de que se le preste la llamada ayuda a morir. Claro, aquí me parece muy interesante una reflexión y es que nos está hablando de terminales. Si volvemos a leer el texto que aparece en esta diapositiva, se habla de enfermo grave e incurable o de persona que padezca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. El foco se pone más bien en el enfermo crónico más que en el enfermo terminal. Por eso, efectivamente, es totalmente aplicable a enfermos no terminables, según el texto de la ley, el procedimiento de la eutanasia. Claro, esto de dignidad que dice la ley de 2021, pues en el fondo es una dignidad muy reductiva, pues porque parece que uniendo pues, a lo que dicen algunos filósofos del derecho, de que la verdadera dignidad va unida a la autodeterminación, a la autonomía, es muy reductiva porque todo aquel que no esté en pleno uso de sus facultades dejaría de ser digno. Estaríamos eliminando del conjunto de las personas dignas, que son titulares de la dignidad humana, a aquellas personas inconscientes, que no tienen pleno uso de sus facultades, con lo cual hay una carga potente, ideológica, o al menos una interpretación concreta de lo que es la palabra dignidad
al asimilarla con tanta frecuencia en la ley a lo que es la autodeterminación. Por tanto, ya no hay un valor intrínseco a se de cualquier persona por el hecho de ser persona, sino que además el valor de esa vida humana va a depender de una concepción subjetiva que esa persona, pues, la concepción que esa persona tenga. Con lo cual incluso puede llegar a desaparecer, que la persona, pues, si se considera que no es digna, la ley reconoce, pues, esa autoconcepción de no dignidad de la vida humana. Entonces, de ser algo absoluto que no tiene nada que ver con la religión. Esto es muy interesante, un debate que se dio en Estados Unidos hace unos años a propósito de una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde hubo una serie de pensadores o de juristas que decían, bueno, en el fondo, prohibir la eutanasia o el suicidio asistido parte de una idea judio-cristiana del valor sagrado de la vida humana, ¿no? El sacred value, ¿no? of human life. Y fue muy interesante lo que dijo el tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando dijo, quizá coincide con alguna religión el considerar que la vida tiene un valor sagrado, pero cuando hablamos de valor sagrado no nos estamos refiriendo a la religión, sino que es algo intocable, no hay nadie superior a otro que pueda decidir sobre la vida de una persona y, por tanto, esto no tiene nada que ver con religión, sino que el Estado tiene un interés importante en proteger la vida de todos sus ciudadanos, independientemente de cualquier religión. Como les decía, esta ley, en la medida en que introduce y no disimula un nuevo derecho, no es que haya dado un paso de profundización, sino que está contradiciendo numerosas sentencias anteriores y, por supuesto, también la legislación anterior, no solamente en el Estado español, sino en el ámbito occidental. Pues porque, desde luego, a nivel de Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional se ha afirmado en numerosas ocasiones que la vida tiene carácter absoluto, que no puede verse limitado por pronunciamiento judicial alguno, incluso ni por ninguna pena en nuestro ámbito. Incluso se ha dicho explícitamente que la Constitución no garantiza ningún derecho a la muerte. Estas son palabras textuales de nuestros más altos tribunales. También a nivel europeo, el Tribunal de Estrasburgo lo ha repetido en diversas ocasiones. Aquí solamente he traído una sentencia de 2014, pero hay numerosas sentencias donde se afirma esto mismo, ¿no? De que hay una obligación de abstenerse de todo aquello que pueda privar intencionadamente, que esta es la idea, intencionadamente la vida de cualquier persona, y además hay una obligación de cuidar, hay una obligación de proteger la vida. Sobre el procedimiento, quizás de las partes más complicadas de la ley, yo haré simplemente un resumen muy básico. Está previsto que sea un procedimiento en varias fases, donde haya un proceso deliberativo, donde intervengan dos tipos de médicos, el médico responsable, el médico consultor, que además haya una comisión, que es esta comisión que aparece aquí, la Comisión de Garantía y Evaluación, que está formada tanto por juristas, enfermeros, enfermeras, psicólogos, juristas, con distintas dimensiones según las comunidades autónomas. Ahí la ley ha dejado que cada comunidad autónoma la regule. En Madrid va a haber 25. Aquí he leído el Real Decreto que lo regula para Cataluña y, según he entendido, va desde 11 a 21. Da ahí un margen de posibilidad de optar en un arco entre 11 y 21 miembros. Y entonces esa comisión contrasta, valora, también resuelve los casos conflictivos, las reclamaciones que pueda haber y, de hecho, se puede tener, por supuesto, que si no se reúnen los requisitos que están previstos en la ley, se puede denegar. Ahora, es curioso porque cuando se recurren esas posibilidades que hay ante la Comisión de Garantía y Evaluación, está previsto que se pueda recurrir la decisión negativa cuando a un enfermo se le dice, o a la familia que ha recordado aquella petición del enfermo,
se puede recurrir una decisión de no eutanasia y en cambio la ley no dice nada de que se recurra una decisión de sí eutanasia, cuestión que jurídicamente no deja de ser interesante, por decir alguna palabra. Estas garantías que la ley insiste en que ha pretendido ser cuidadosa, pues buscan que verdaderamente se asegure que el enfermo es libre, que por eso se hace un procedimiento en 2 pasos para que 2 veces haga esa solicitud, que verdaderamente esa enfermedad que padece haya estado certificada por un médico, que haya un consentimiento previo, que haya dado además cuando era consciente. Lo que pasa es que son garantías insuficientes, como decía antes, ¿no? Pues porque caben los abusos, caben, por supuesto, cabe la injusticia, cabe la mala praxis, cabe antes. Siento no haber podido llegar al comienzo de la jornada, porque estaba justo poniendo un examen en la universidad y he venido en cuanto he podido, pero de lo que he podido escuchar de la conferencia previa, se hablaba de esas distintas aproximaciones según quiénes sean los familiares o esa urgencia que pueda haber, ¿no? Ya es tiempo de marchar, todavía no es el momento bueno, pues esas aplicaciones injustas o los abusos, pues puede haber ciertos intereses económicos, puede haber que se pueda falsificar ese documento de voluntades previas, aunque está regulado, y va a haber una reforma en breve sobre el registro de voluntades anticipadas. Está en camino esa reforma. Podría haber también, y ahora veremos un caso en Países Bajos donde incluso no esté del todo claro que si la persona ha revocado su deseo de esa ayuda a morir. Por supuesto, está previsto en la ley que una persona que dijo que se me aplique la ayuda a morir en estas circunstancias, pero también está prevista la revocación. Podría ser que no se respetara esa revocación y que se le aplicara de una manera forzosa la eutanasia a la persona, ¿no? Entonces, claro, es especialmente importante en este caso el tener un exquisito cuidado y poner o dotar del mayor número de garantías que sea posible, porque no tiene remedio. O sea, un fallo o un abuso en este ámbito es irreparable, el mal que se hace, ¿no? La repercusión que tiene la aplicación, porque es irreversible la muerte. Entonces, como les decía, al menos para algunos juristas, la ley nos presenta algunas perplejidades. Por ejemplo, que una decisión afirmativa tanto de los médicos como de la comisión que evalúa estas decisiones, en el caso de que se haya dicho sí a la eutanasia, pues que no se contemple la posibilidad de que una tercera persona, un familiar, recurra, plantee, cuestione esa decisión. No aparece como una posibilidad en la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues esto convierte en inapelable un sí a la eutanasia. Eso es incuestionable, si no se puede recurrir. Por lo tanto, es una decisión inapelable. Claro, en otros ámbitos del derecho, siempre que hay unas decisiones de este alcance, se precisa la intervención de un juez, precisamente por la repercusión que supone en derechos fundamentales una determinada actuación. Por ejemplo, para el registro de un domicilio, para el levantamiento de un cadáver, para cualquier tipo de registros, o al menos que haya habido alguna autorización, ¿no? Para ingresar a una persona no voluntariamente en un establecimiento psiquiátrico. Normalmente tiene que haber una orden judicial, la presencia o una orden judicial. Entonces, claro, no deja de ser curioso que para una decisión tan importante como es, iba a decir una sentencia de muerte médica, ¿no? o una decisión de terminar la vida de una persona, independientemente de que ella la haya solicitado, por la importancia que tiene
que no haya una garantía similar de un juez, sino que son los médicos los que van a controlar los requisitos que dice la ley y en algunas ocasiones incluso la ley contempla que puedan tomar la iniciativa ellos de aplicar aquella petición de voluntades previas cuando la persona se encuentra en una situación de incapacidad de hecho. No solamente el contrastar, sino incluso el tomar la iniciativa. Entonces, bueno, pues es un tema preocupante, ¿no? El papel que se le plantea, que se le adjudica a los médicos en una situación de tantísima repercusión. ¿Más perplejidades? Bueno, pues, por ejemplo, hay algunos supuestos en los que el médico responsable quizá no es especialista en las patologías que tiene el paciente, puesto que el especialista es otro médico consultor que también interviene en el procedimiento de la eutanasia, pero el que va ahí acompañando al principio, pues quizá el que no se exija que sea especialista, pues podría tener alguna repercusión, ¿no? Tampoco se ha detallado exactamente qué formación tienen que tener las personas que forman parte de las comisiones de control y evaluación. Ahora, en el manual de prácticas después de la ley, se ha aprobado un manual de buenas prácticas para la aplicación de la ley y aparece una breve línea que no aparece en el Real Decreto para la formación de estas comisiones de control y evaluación. Yo he consultado la de Cataluña y en el manual de buenas prácticas se dice que no podrán formar parte de estas comisiones se recomienda que no formen parte de las comisiones de control y evaluación las personas que sean objetoras de conciencia a la eutanasia. Claro, es interesante. Me llama la atención porque, claro, el manual de buenas prácticas son unas recomendaciones. En el Real Decreto se han cuidado mucho de no hacer una discriminación tan, iba a decir descarada, y lo digo, en razón de tu ideología, ni siquiera creencias. O sea, es una postura ideológica dentro de tu libertad de pensamiento. No hace falta que obedezca a una cuestión religiosa o de fe. Puede ser una objeción de conciencia bioética, ¿no? O científica, ¿no? Entonces, claro, en este caso, ya en el manual de buenas prácticas se recomienda que, ojo, están vetados para formar parte o que se tenga cuidado de que no formen parte de estas comisiones aquellas personas que sean objetores de conciencia. Por tanto, a la hora de decidir, solamente aquellos que estén a favor de la eutanasia pues podrán estar en estas comisiones. Y luego esa cuestión también tan peculiar que es que la muerte, una vez que se haya producido o se haya aplicado la eutanasia, la muerte tendrá consideración de muerte legal. Sí que he visto que en el manual de buenas prácticas que hay varios formularios, documentos. He ido a mirar a ver qué ponía sobre este tema de la muerte legal porque me parece preocupante, ya que en el caso de que haya habido una mala praxis, un abuso, incluso una acción delictiva, o sea, que no se hayan respetado o se haya aplicado forzosamente la eutanasia, a la hora de tener los documentos, si solamente consta que ha sido una muerte natural, pues eso puede ser un problema, ¿no? De que los certificados que constan han sido de muerte natural. Pues ahí queda algo en el aire donde dice que tendrá consideración de muerte natural y he visto que en uno de los documentos se dice se ha tenido en cuenta la ley, está la de 2021, la de la eutanasia. Ya veremos cómo queda la cosa. Bueno, como les decía, ha habido desarrollos ya de la ley de la eutanasia, el manual de buenas prácticas. Aquí en Cataluña se ha desarrollado pues, la composición, los requisitos para la Comisión de Garantía y Evaluación y para el registro de profesionales sanitarios. El registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ya lo preveía la ley, solo que remitía a una norma posterior para regularlo.
Y esto se ha copiado de lo que empezó en Navarra, que se creó un registro de objetores de conciencia del aborto. No había sido exigido ni se había planteado anteriormente, y durante muchos años en los que se había reconocido, lógicamente, la objeción de conciencia al aborto, se había funcionado sin necesidad de un registro, y Navarra creó este registro. Fue muy conflictivo, pues llegó hasta el Constitucional y finalmente pues ahí está, ese registro que se ha copiado ahora para, como un modelo base, se tendrá que ir creando en todas las comunidades autónomas como parte del sistema, que haya un registro donde los objetores de conciencia se apunten. Parece ser que va a ser un registro telemático, porque no deja de ser preocupante que si el médico lo tiene que comunicar a las autoridades o a su hospital, pues sería muy difícil asegurar la confidencialidad, pues todo lo que es el tratamiento de datos personales, y más en una materia tan sensible como es esta. ¿Qué pasa con este registro? Pues que personalmente comparto así pues la opinión de distintos juristas, que no es absolutamente necesario, puesto que en realidad, si es un registro confidencial, es verdad que puede acceder a ese registro las autoridades sanitarias y la dirección del hospital, pero a priori y en el momento tampoco va a ser fácil saber los profesionales que están disponibles para aplicar la eutanasia. A lo largo del tiempo ya se irá sabiendo quiénes son, pero tampoco es que facilite, como parece que la ley justifica este registro, vaya a facilitar la organización y la planificación de la asistencia de estas peticiones. De hecho, no sé si hacen una búsqueda en noticias, en periódicos, sobre cómo va esta cuestión del registro. En algunos lugares las autoridades autonómicas no dan ningún dato de cuántas personas se han inscrito en este registro. En otro lugar, en Castilla y León, vi que se habían apuntado hasta el momento de la noticia 415 personas. Hay comunidades autónomas donde los médicos han manifestado que son objetores de conciencia, pero que no se quieren apuntar en este registro porque les parece excesivo, les parece abusivo este requisito, y que ad casum ya plantearán la objeción de conciencia. También porque, como en una otra jornada que tuvimos hace unos meses, también muchos médicos lo que no quieren es ser marginados del acompañamiento a sus pacientes por el hecho de ser objetores de conciencia de la eutanasia, con lo cual, hasta que no sea absolutamente necesario, no tienen ningún interés en inscribirse en ese registro. Como les decía, otro de los frentes donde puede haber ciertos abusos es en el paciente que en su momento planteó en un documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas, testamento vital o documento equivalente, planteó su deseo de que se le aplicara la eutanasia, y cuando está en una situación de incapacidad de hecho, pues hay una serie de circunstancias donde el médico responsable, siguiendo los protocolos de la ley, pero puede ser el que lleve la voz cantante, ¿no? A veces puede ser un familiar o el médico responsable, y entonces ahí se piden muchísimas menos garantías que son las habituales, pues que esté por escrito, que la persona manifieste su consentimiento. Entonces, claro, ahí en el fondo se le da también un poder al médico para una decisión impresionante, de muchísima importancia. Como decía, algunas personas ven como un tópico hablar de pendiente resbaladiza, de que una vez que se aprueba la ley puede ser incontrolable, pero la verdad es que sí que hay casos muy preocupantes, y yo brevemente les voy a contar dos casos, dos de 2016. El de Bélgica, no he apuntado la fecha, pero también era reciente. En Países Bajos fue un caso de una paciente que había solicitado
antes, pues, cuando no estaba grave, había solicitado que se le aplicara la eutanasia cuando llegara el momento de que considere, ¿no?, según la ley del país, pero cuando fueron a aplicarle la inyección, la paciente forcejeó, manifestando evidentemente que, evidentemente que revocaba su decisión o su petición de que se le aplicara la eutanasia. Entonces, la médico solicitó ayuda a otro personal sanitario para poder reducir los movimientos de la paciente y ponerle la inyección. Hubo una de las personas que estaba presente que lo denunció, este caso, y el tribunal, finalmente creo que fue el Tribunal Supremo de allí de Países Bajos, estimó que se había respetado exquisitamente los requisitos de la legislación holandesa, por lo que la doctora implicada quedó en libertad. O sea, no se le aplicó ninguna sanción porque se consideró que en ese momento la enferma, pues como estaba en una situación terminal y tenía una cierta demencia, pues que no había obligación de respetar su revocación. En otro caso, en Bélgica, se trataba de una chica que había tenido pues una serie de desgracias personales de carácter sentimental que le habían llevado a una situación de depresión grave, y tan grave fue la depresión que empezó a tener ideas pues de quitarse la vida, ¿no? Entonces, a través de un médico conocido, consiguió un certificado de autismo y, según la legislación belga, se considera que puede ser una de las causas, cuando es una situación grave, ¿no?, pues para poder recibir o poder ser aplicado la eutanasia. Entonces, a pesar de que se demostró posteriormente por un familiar que ese informe era falso, que no se habían tomado las garantías de comprobar que cumplía los requisitos e incluso no se habían respetado los plazos entre las diversas manifestaciones de petición de la eutanasia, la sentencia final en este caso fue también que efectivamente esta situación no era ilegal, no era sancionable, puesto que estábamos ante un caso del sufrimiento insoportable, ¿no?, que es esto de que empiezan siendo terminales, crónicos, y en varios países ya se admite el sufrimiento insoportable. Les animo a que consulten en la prensa algunos casos que están saliendo estos días de Canadá, de algunos supuestos de personas en una situación de grave pobreza, con unas deudas que les angustian, que han solicitado, y se está discutiendo, pero ha habido bastantes voces a favor de que se pueda considerar que el sufrimiento insoportable ante una pobreza extrema sea una razón suficiente para garantizar la eutanasia. ¿Pendiente resbaladiza? Ponía aquí como pregunta. Pues parece ser que sí, parece ser que sí. Bueno, por tanto, estamos ante un cambio de paradigma con esta ley. Ya voy acabando, puesto que del cuidar al anciano, al enfermo, que era considerado como un imperativo absoluto, incuestionable, que no dependía de él ni del médico, pues ahora es el paciente el que decide continuar o no viviendo, con lo cual se subjetiviza ese valor y también se le carga sobre los hombros con un peso tremendo, puesto que ¿cuántas veces hemos leído que se le puede acusar de egoísta, de dejar caer mucho peso sobre la familia por su cuidado? Es decir, en vez de respetar la autonomía, quizá lo que estamos haciendo es limitar la autonomía al cargar a estas personas que están en una situación de necesitar cuidados con una responsabilidad y además sintiéndose culpables. El legislar sobre casos extremos, cuando a veces se presenta, ¿no?, el caso extremo de la persona de sufrimientos insoportables, en vez de
legislar y hacer, por ejemplo, que no existe, ¿no?, una ley sobre cuidados paliativos, en vez de legislar sobre cómo buscar alternativas, qué otras soluciones podría haber, el basarse solo en los casos extremos, pues no solamente no favorece el bien común, sino que va contra el bien común y puede causar un grave daño por la percepción que se tiene sobre ese carácter absoluto de la vida. Aquí hay un autor que siempre me gusta recordar porque me parece que es muy gráfico por la crudeza de sus palabras, Ronald Dworkin, un autor famoso, profesor de estas universidades de la Ivy League americana, ¿no?, de grandes universidades americanas, que en distintos momentos se ha manifestado pro eutanasia, bueno, pro muchas cosas, ¿no?, pero en el caso de eutanasia es uno de los defensores, y me parece que la frase es bastante ilustrativa cuando dice que la vida sufriente del enfermo terminal como vida no es una vida en serio. Recuerda mucho a la postura de Nietzsche cuando dice que es indecente seguir viviendo en algunas situaciones. Pues muy similar el planteamiento. Bueno, pues la ley en principio debe proteger, los médicos en principio deben cuidar, y la eutanasia ni protege ni cuida, sino que va precisamente contra estos dos propósitos, estas dos grandes tareas. Y espero no haberles aburrido, no haberles complicado mucho. Por supuesto, todos los detalles, los plazos los he evitado porque son muy áridos, pero están a su disposición en el texto de la ley para tener pues, un conocimiento más detallado sobre lo que son los procedimientos. Muchísimas gracias. Moltes gràcies.